El grado de maldad que hay en esta persona no tenía ningún límite. Fue catalogado como una persona muy peligrosa, capaz de hacer cualquier cosa. La persona de la que os voy a hablar era incapaz de sentir empatía por nadie. Gozaba de infligir dolor a los demás, y no solamente a seres humanos, sino también a animales. Infligir daño tanto a las víctimas como a sus familiares. De hecho, esta persona saltó a los medios de comunicación diciendo que disfrutaba haciendo este tipo de cosas y que si tuviese la oportunidad volvería a repetirlo una y otra vez. Os voy a hablar de un caso terrible. Os voy a hablar del caso Jaime Osuna, el hombre de las 1000 caras. Jaime Osuna nació el 3 de julio de 1988 en Bakersfield, California. Su madre apenas tenía 19 años cuando se quedó embarazada de Jaime y al parecer él no era deseado. Del padre de Jaime apenas se sabe nada, excepto que tenía 21 años. Lo que sí se sabría es que cuando la madre de Jaime estaba embarazada de él, le propinó una fuerte patada. A raíz de este motivo, Jaime nació con pérdida de audición en uno de sus oídos. El padre de Jaime era un cabrón en potencia. Cuando tenía apenas 1 año, lanzó al chiquillo del coche, pero en marcha. O sea, el niño estaba llorando, lo agarró por los brazos y lo tiró del coche en marcha. Debido a esta violencia que sufría, decidió divorciarse de él, pero no para mejor. Esta mujer repitió el mismo patrón. Michelle y Jeff, que así como se llamaba su nueva pareja, enseguida congeniaron y empezaron a salir. Al poco tiempo, Michelle se quedó embarazada y dio a luz a un niño de nombre Kurt, que sería el manastro de Jaime. Total que Jeff, el padrastro de Jaime, también lo maltrataba muchísimo, incluso muchísimo peor que su padre biológico. Tanto a Jaime como a Kurt les forraba la cara a hostias. Este tío les pegaba de una manera descomunal, le daba de comer en el suelo. Este cabrón lo que hacía también, les ataba un árbol y les azotaba hasta que se ponían los niños morados del llanto, o sea, horroroso. Y por si fuera poco, este desgraciado abusó del pequeño Jaime. Jaime se lo confesaría a su madre y su madre, como también tenía mucho miedo de Jeff, pues no le decía nada. De manera que Jaime fue creciendo odiando profundamente a su madre porque sentía que no le protegía. Con motivo de este odio, para descargar esa rabia, Jaime empezó a maltratar y a acabar con la vida de animales a la edad de 9 años. La conducta de acabar con la vida de animales se repitió en varias ocasiones, tanto así que una vez su madre llegó del trabajo y vio como Jaime tenía puesto el gato en un... Me cuesta muchísimo decir esto. Tenía puesto el gato de la familia en el horno. Previamente lo había puesto en el congelador y después se lo llevó al horno. Terrible. El placer que le daba torturar a seres inocentes quiso llevarlo un poco más lejos. Quiso probarlo con seres humanos. De manera que cuando estaba en 9º curso, lo que hizo fue atacar a un chico con un cuchillo. Le produjo unos cortes bastante serios, bastante profundos. Y aquí sería cuando Jaime entraría por primera vez en su vida a prisión, pero no sería la última. Él estaba siempre entrando y saliendo de prisión debido a su errático comportamiento. Al poco tiempo de este primer ingreso salió a prisión, pero volvió a entrar sucesivamente, que la verdad es que no entiendo por qué lo dejaba libre si tenía tantos antecedentes penales, pero bueno. Una de estas salidas de prisión, lo que hizo a la edad de 19 años fue, pues, como todos los chavales de 19 años, ¿no? Pues iba de fiesta en fiesta. Total, que esa noche fue al cumpleaños de este amigo suyo, que cumplía 16. Habían un montón de menores de edad y la verdad es que no era una fiesta tipo adolescente de un cumpleañero de 16 años normal. Había muchísima gente que estaba metida en el mundo del crimen. Y lo que parecía que iba a ser una noche, pues, buena, guay, la verdad es que se convirtió un poco en un pifostio aquello, que pa' qué. El alcohol corría por allí, los menores se emborrachaban, se metían de todo, en fin. La verdad es que no era un ambiente ni tranquilo ni nada, más bien parecía un ambiente peligroso, porque dime tú irte a un cumpleaños y que haya ahí gente que esté relacionada con el mundo del crimen, bebiendo, drogándose, en fin. El primo del cumpleañero se mosqueó porque había un chico por allí que estaba acosando a su tía. De manera que le dijo a Jaime, oye, mira, ¿por qué no le das un susto al pringao este porque está molestando a mi tía? Jaime, claro, como ya tenía fama de que era intimidante, de que era un golfante, de que era un cabrón, dijo, no te preocupes. Agarró un cuchillo y se puso a amenazar al joven este que estaba acosando
a la tía del primo del cumpleañero. No sé si me explico bien. Total, que fue Jaime a hablar con el tipo este, le dijo, mira, como te metas con esta mujer, te rajo desde la ingle hasta el esternón y ahí te quedas. El amenazado en este caso pues empezó a reír, le dijo, sí, anda, que eres un fantasma, a ver si te peinas un rato, no sé qué, yo voy a hacer lo que me da la gana, sin saber que eso pues acabaría bastante mal. Y evidentemente lo que estás pensando, Jaime le pinchó al final con el cuchillo. De manera que por este motivo volvió otra vez a prisión. Y esto que me dejó muy loca es que Joel Castellano, la madre de su amigo, el que le pidió que intimidase al otro, se sintió atraída por él. Joel por entonces tenía 37 años y Jaime 19. A Joel le llamó muchísima la atención de Jaime cuando la defendió de este asqueroso, ¿no? El caso es que cuando él estaba en la cárcel empezó a mandarle cartas de amor a Joel. Y Joel le correspondió. Le dijo que cuando cumpliese la condena por este hecho, ella iría a buscarle. Total, que Joel se presentó a la prisión el día que iban a soltar a Jaime y cuando lo vio le dijo, uy, ¿qué te has hecho la cara? Había salido de prisión con una sonrisa tatuada, concretamente la sonrisa del Joker. En fin, que el susto duró poco porque ese mismo día se fueron a un hotel, estuvieron haciendo el cucurucho y a raíz de este encuentro Joel queda embarazada. El tiempo de felicidad duró muy poco entre ellos porque Jaime empezó a dar su verdadera cara. Todo el tiempo quería saber qué estaba haciendo Joel, dónde estaba. En fin, un obsesivo de mierda. Y esto Joel pues la cabreaba, no lo permitía. El hecho de que no lo permitiese, esto a Jaime le cabreó muchísimo. Tanto así que llegaron a agredirla físicamente. Empezaba a pegarle palizas, incluso ella estando embarazada. Lo mismo que hacía su padre biológico con su madre cuando estaba embarazada de Jaime. Una vez que nació el hijo de ambos, Joel lo denunció pues por estas palizas que eran día sí día también y Jaime volvió a entrar otra vez a prisión. La estancia en prisión duraría poco y de verdad no entiendo por qué. Volvió a salir de prisión y Joel decidió darle una segunda oportunidad. Pero Jaime no estaba mucho mejor que antes, sino que cada vez estaba mucho peor porque ya empezaba a consumir sustancias, cada vez estaba más violento, más insoportable y Joel le dijo, mira, te vas a tomar por culo, ahora sí, no quiero saber nada de ti. Porque Jaime la seguía pegando aún así. Joel le volvió a denunciar y Jaime, adivina, exactamente, volvió a entrar a prisión otra vez. De este momento Joel ya no quiso saber absolutamente nada de él y esto terminó de despertar el monstruo que llegaría a convertirse en Jaime. Para el año 2011 Jaime volvió a salir nuevamente de prisión y esta vez volvería completamente reconocible porque ya sí que sí tenía absolutamente toda la cara tatuada. Fue a buscar nuevamente a Joel, pero Joel insistió en que se fuese a tomar por culo, que de verdad que no quería saber nada y que era la separación definitiva. Joel se mantuvo. Jaime estaba tan cabreado por el rechazo que empezó a acosarla, a llamarla por teléfono, a presentarse en su casa, a esconderse tras las ventanas. Un miedo que te cagas. Cansada hasta el toto de la actitud de Jaime, lo que hizo fue llamar a la policía. Jaime se acojonó y dijo, vale, yo me voy a ir de aquí, me voy a ir por un tiempo y no vas a ver de mí ni Peter. De manera que se fue, parece que se hubiese tragado a la tierra. Joel no supo nada de él, estaba súper tranquila con su hijo, hasta que meses después Joel recibe una llamada. Era Jaime y ella, madre mía, otra vez, qué pesadilla este tío, ¿qué coño quieres? Y dijo el otro, no te voy a pedir volver otra vez, no te voy a volver a molestar, simplemente te llamo para decirte que ha acabado con la vida de una mujer y que su cuerpo se encontraba en un motel que se llamaba El Morocco. Joel se acojonó, evidentemente, y cuando colgó la llamada, levantó el teléfono y llamó a la policía. Les preguntó si habían tenido algún aviso de que una mujer había sido atacada en la habitación del hotel del hostal del Morocco. Pero la policía le diría que no sabía nada. Joel colgó el teléfono y llamó a emergencias para preguntarle si alguien había llamado y lo de emergencias, que por privacidad y tal, pues no le podían dar dicha información. Así que Joel colgó el teléfono y dijo, vale, este es el gilipollas de Jaime que me está vacilando lo que sea y me está haciendo perder el tiempo. Mira, me voy a olvidar del asunto. Hasta que días después saltó una noticia que la hizo temblar todo el cuerpo. Un empleado de este motel, mientras limpiaba las habitaciones, se encontró con una escena dantesca. En una de las habitaciones se encontró en el suelo el cuerpo de Ivette Peña. Estaba completamente destrozado.
El personal del motel llamó rápidamente a la policía y la policía se le iluminó la bombilla, que listos, dijeron, hostia, esta llamada que tuvimos hace un par de semanas estaba relacionado con este crimen. Llamaron a Joel y le pidieron que declarase para dar con Jaime. Rápidamente Jaime fue localizado, estaba escondido en casa de sus abuelos, gracias a que Joel sabía dónde iba cada vez que salía de prisión. Le engrilletaron nada más verle porque sabía los antecedentes, el background que tenía este tío y dijeron, venga, vamos para la comisaría que hay que interrogarte. Jaime aquí se flipó muchísimo, dijo que él era inocente y que solamente había llamado a su ex mujer, a Joel, para asustarla. Y los policías le dijeron, vale, pero para asustarla, ¿pero por qué? ¿Con qué motivo? Y él dijo, no, es que quería llamar la atención. La policía no le creyó para nada y lo encerraron hasta que llegó el examen del forense. Debido a lo destrozado y lo mutilado que estaba el cuerpo, tardaron 8 meses en que se hiciese llegar a la policía este informe. Lo primero que dijeron los forenses es que Yvette llevaba 5 días fallecida y coincidía con la llamada que Jaime le había hecho a Joel. El examen forense determinó que Yvette había sido abusada, había sido golpeada y cortada con varias armas, que probablemente una de ellas sería unas tijeras. También informaron que Yvette seguía con vida mientras este animal la estaba torturando y mutilando. Encontraron ADN masculino o huellas en el cuerpo de Yvette y coincidía perfectamente con el ADN de este cabrón. Jaime se defendió de esto, dijo que sí que había tenido relaciones con ella, pero que no le había hecho nada más. La policía descartó enseguida su versión y nada, fue para la cárcel directamente. La vida de esta joven tampoco había sido mucho mejor, había sido producto también de un embarazo no deseado. Tuvo una hermanita también que tuvo varios problemas de salud bastante graves. Debido a que sus padres no querían saber nada de ellas dos, ella misma a muy temprana edad se ocupó de su hermana, cuando apenas podía ocuparse de ella misma. Tenía una vida bastante triste Yvette. Su padre las abandonó, su madre volvió a echarse una nueva pareja y esta nueva pareja también abusaba de Yvette. Y este tipo le diría que si le delataba en algún momento dejaría de pagar la medicación y las máquinas que necesitaba su hermana y que empezaría a abusar de ella también. De manera que Yvette pues cayó durante muchísimo tiempo todo este tipo de abuso que sufrió a muy temprana edad. En fin, Yvette fue creciendo y al final salió de ese entorno familiar para juntarse pues en entornos también similares. Se quedó embarazada muy pronto también. Ya cuando estaba dispuesta a encarrilar su vida, a entrar en un sitio de desintoxicación, se alojó en este motel. Estaba súper dispuesta a encarrilar su vida, a empezar de cero, pero esto no fue posible porque se encontraría con el monstruo que le arrebataría la vida. En el juicio del caso de Yvette, Jaime se mostraba completamente indiferente, tenía falta de emociones, se iba volviendo cada vez más cabrón, o sea, más insensible, no mostraba ni un atisbo de arrepentimiento, o sea, eso ya era el colmo de colmos. Días antes de este juicio, presentó una entrevista que daría un giro espectacular, porque él siempre había dicho que había sido inocente de lo que le estaban acusando. O sea, vais a flipar, ¿eh? Un equipo de televisión le hizo un reportaje a este asesino. Yo es que creer en voz a un asesino no lo puedo llegar a entender. El motivo de la entrevista era para saber más sobre la vida de Jaime. Y esto fue flipante porque, como os acabo de decir, él siempre había dicho a sí mismo que era inocente, pero en este programa de televisión reconoció que sí, que lo había hecho, que había acabado con la vida de Yvette. Y lo dijo así, fríamente, que simplemente tenía ganas de hacerlo, que vio la oportunidad y quiso aprovecharla. Hay que ser retorcido. Luego se puso a dar detalles de lo que había hecho, o sea, súper desagradable. Él estaba disfrutando, estaba en su salsa de todo lo que se estaba armando con él en televisión. La entrevista, evidentemente, no se reveló completa porque daba detalles muy escabrosos y pensaron que a lo mejor sería un poco bastante demasiado si pusieran toda la entrevista sin ningún tipo de filtro. O sea, les pareció demasiado fuerte poner eso. Los detalles más fuertes fueron censurados. Imaginaos, si no llegan a recortar en la entrevista esta, que ya de por sí me parece una locura que entrevisten a un puto asesino, fijaos el nivel de crueldad de este medio, o sea, de esta televisión. El trauma que les pudiese quedar a esa familia, a la familia de la víctima, dando esos detalles escabrosos. En una de sus declaraciones diría que arrebatar la vida a una persona le provocaba
un placer que no había experimentado nunca y que si se le daba la oportunidad volvería a hacerlo una y otra y otra y otra y otra vez. Comentó que era incapaz de sentir dolor, sensibilidad, felicidad, tiene totalmente plana, todas sus emociones las tiene muertas. Dijo de sí misma que se consideraba una persona perversa. Y lo que he dicho, que volvería a cometer sus actos una y otra y otra y otra vez, las veces que se le pusiesen por delante. Claramente tenía un cuadro psicopático y de esquizofrenia. En esta entrevista se quedaron un poco a cuadros todo el mundo porque confesaría que Yvette no fue su primera víctima, que había acabado con la vida de un hombre en el pasado, de un hombre de 27 años y de una mujer de 32 años. O sea, Yvette sería su tercera víctima. Incluso mencionó que convivió durante unos meses con uno de los cuerpos y que estaba súper orgulloso porque lo vio descomponerse y era como que lo tenía ahí y él pensaba, qué bien, qué buen trabajo que he hecho. O sea, de verdad me parece horripilante, asqueroso y de una crueldad que no sé ni cómo llamarlo. También diría que el cuerpo de Yvette quiso que lo encontrase la policía porque él estaba cansado de vivir con personas, de vivir en sociedad y quería que descubriesen el cuerpo porque quería entrar a prisión y dejar de convivir con personas. En el juicio, la fiscalía, cuando presentó las fotografías del cuerpo de Yvette, él parecía como muy orgulloso, estaba como muy feliz con una sonrisa de locazo que flipáis de ver esas fotografías con el cuerpo de Yvette completamente reconocible. Todo esto con la familia de la víctima enfrente. Se llegó a reír de la familia de Yvette, o sea, a otro nivel está este. El juez le dijo a Jaime, mira, si te declaras culpable, no voy a pedir para ti la pena de muerte, sin embargo vas a pasar el resto de tu vida en la cárcel. Así que Jaime, junto con sus abogados, lo hablaron y él aceptó. La sentencia se llevó a cabo el 14 de mayo de 2017, el mismo día que Yvette cumpliría 42 años. De esta manera, la familia de la víctima, sabiendo que Jaime pasaría el resto de su vida en la cárcel, pudo descansar un poco más tranquila, aunque bueno, esa familia nunca más va a poder descansar. Para ellos, pues sería una condena justa que se quedase toda su vida en prisión y no saliese, vamos, para nada. De esta forma, Jaime fue declarado culpable y le dieron la cadena perpetua sin posibilidad de pedir la condicional en ningún momento de su vida. ¿Y qué te piensas tú? ¿Que en la cárcel Jaime se iba a relajar? Pues no. En la cárcel seguía siendo la misma persona problemática que fuera, o sea, seguiría siendo un monstruo. La liaba muy parda a este tío, o sea, pegaba a los guardias, se encaraba con los presos, le daba palizas también. Así que los guardias dijeron, mira, a este cabrón vamos a llevarle a aislamiento porque es que al final va a pasar algo grave. Y vaya si pasó. Bueno, aquí tengo que decir que dejaban que saliese 1 hora al día al patio a que le diese un poquillo el sol. No podía estar con ningún otro recluso. Total, que los meses pasaron para él en prisión y el personal, al ver que tenía cierta mejora en su comportamiento, aparentemente se le asignó a un compañero de celda. Se llamaba Luis Romero y tenía 44 años. En el pasado este hombre fue declarado culpable por un crimen que cometió en el pasado. Tenía un arma en la mano y disparó a una mujer que desafortunadamente falleció. Era un adolescente cuando cometió este crimen. Este hombre ya llevaba 27 años en prisión y al igual que Jaime también tenía un pasado bastante violento. Pero con una única diferencia y es que Romero se estaba preparando para que le diesen la libertad condicional. El 9 de marzo del año 2019, Jaime decidió que iba a acabar con la vida de su compañero de celda, tan solo 2 días de que llegase este hombre. Lo que hizo fue atar una navaja a un palo, atar a su compañero, y creo que no voy a reproducir lo que le hizo, pero le mutiló zonas del cuerpo. Es desagradable. Solo diré que después de hacerle todo lo que le hizo, terminó por cortarle la cabeza, le arrancó el rostro, le amplió la sonrisa, ya sabes, como corte, ¿vale? Es lo único que voy a decir. Y ya es bastante desagradable. Los guardias que tenían que hacer la revisión de celdas descubrieron esta escena tremenda. Jaime colocó el cuerpo de una manera que, bueno, que él se sintió súper orgulloso y se hizo un collar con partes del cuerpo de su compañero de celda. Había firmado una enorme sonrisa en la pared y ponía el hombre de las 1000 caras.
perturbador, vamos. Tal que se inició otro nuevo proceso legal contra este locazo, pero también se culpó muchísimo a los guardias porque no se percataron de lo que estaba ocurriendo. Ellos se encargaban de mirar las celdas, de hacer recuentos, que estuviesen los presos en sus celdas, y parece ser que no lo hicieron. Ellos declararían en el juicio que sí hicieron su ronda y que en el momento que pasaron por allí ambos hombres estaban bien. Se les abrió el expediente porque no llevaron a cabo adecuadamente el recuento diario que tenían que hacer. La familia de Romero pues evidentemente estaban dolidos y consternados y no daban crédito de cómo le habían puesto a su familiar con esta persona. La familia de Romero quisieron saber detalles sobre el crimen, pero no recibieron las respuestas básicas que tendrían que tener. Dora, la madre de Romero, presentó una denuncia por el crimen contra el sargento de la prisión, porque él fue al parecer el responsable de colocar a su hijo en la celda de Jaime. Y se comprobó que los guardias no revisaron las celdas como tenían que haberlo hecho. Se dieron cuenta que debido a la magnitud del crimen, el haberlo dividido, ¿vale? Tenía que haberse tomado su tiempo. Jaime tenía que haber tardado ahí horas y horas. Y todas esas horas no pasó ni un mísero guardia por allí para impedir que esto sucediese. Con lo cual dijeron, mirad, vosotros sois culpables, tanto como este desgraciado que ha acabado con la vida de otro preso. La familia de Romero se pronunció en varias ocasiones diciendo que esto se podría haber evitado. Pero bueno, aquí en el tema de la policía y tal, ya sabemos que todos se tapan los unos a los otros y la justicia la verdad es que no pasó por ellos, porque a uno lo despidieron durante 9 meses, a otro le recortaron el salario, pero bueno, hasta que se normalizó de nuevo sus situaciones. El abogado de la familia de Romero se pronunció y mencionó que el departamento de policía tenía sus artimañas para protegerse entre ellos, para sorpresa de nadie. Volvemos con Jaime. Jaime se sometió a varias pruebas psiquiátricas y determinaron que padecía esquizofrenia, de manera que lo llevaron a una prisión psiquiátrica estatal de Salinas Valley. Allí diagnosticaría definitivamente un trastorno de esquizofrenia, un trastorno de personalidad antisocial, junto con el trastorno límite de la personalidad. De manera que dijeron que Jaime no estaba capacitado para afrontar un juicio por el crimen de su compañero de celda de Romero hasta que no terminase su tratamiento psiquiátrico. Dirían que probablemente Jaime Osuna no se le daría la pena de muerte por este hecho porque es al fin y al cabo un enfermo mental y que probablemente pasaría el resto de su vida en prisión. Pero bueno, chicos, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre digo, espero que te haya gustado, que haya sido informativo, que te haya entretenido. Recordarte que si te gusta mi tipo de contenido te puedes suscribir y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate.